bien, queridos hermanos, queríamos continuar. Todos nosotros tenemos un pasado en nuestras vidas, un pasado en el que hemos cometido errores, en el que hemos cometido pecado, en el que fuimos rebeldes, y hay diferentes niveles. Todos nosotros tenemos un pasado distinto. Algunos de ustedes tienen un pasado difícil, quizá no por culpa tuya, sino por el pecado de alguien más, la familia en la que nos tocó nacer, la falta de comunión de nuestros padres con Dios. Si tu papá o tu mamá no estaban sometidos a Dios, eso nos tocó sufrir quizá en un hogar destruido, en un hogar con problemas. Quizá alguien te hizo daño, que es algo que salía de tu control. Y el libro de Levítico nos recuerda que Dios tenía el plan de que Israel recordara, celebrara las fiestas que eran días apartados para reconocer lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Dios sigue actuando. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios ha hecho cosas en mi vida. Él ha contestado oraciones que yo he pedido, donde Él ha mostrado que Él es real, que solamente Él lo pudo haber hecho. Y creo que Dios ha hecho lo mismo en mi vida, en tu vida, y lo continuará haciendo. Por eso dice la Biblia que clamemos a Él y Él responderá. Y dice la Biblia que Él es poderoso para hacer más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y en el caso de Israel había dos fiestas importantes, que era la Pascua, que celebraban que fueron esclavos, que sufrieron, que pasaron por un tiempo en sus vidas de muchísima angustia. Todos nosotros tenemos un bache en nuestra vida en el que pasamos por un tiempo de angustia. Quizá tú ahorita mismo estás pasando por eso. Muchos de las personas, 1 de cada 2 personas casadas en Estados Unidos termina su matrimonio en divorcio, y eso es algo que produce un profundo dolor, un profundo sentido de fracaso, un profundo sentido de que he perdido mi vida, la he desperdiciado en esta relación, y se necesita la fortaleza de Dios para llevarnos adelante y sobrepasar ese bache, cualquiera que sea el bache que hayamos pasado. La fiesta de las enramadas vivían en ramas, en casas, tiendas de campaña hechas de ramas, para recordar que durante 40 años Dios los guió y los sostuvo en el desierto, que pasaron momentos difíciles, pero cada vez que clamaban a Dios, Dios proveía agua, Dios proveía comida, y Dios estaba forjando y formando a la nación que sería el pueblo que Él iba a representar. Y Dios muchas veces es lo mismo con nosotros. Él permite que pasemos por momentos donde hay sequía, momentos donde hay necesidad, para forjar tu carácter y mi carácter, para moldearnos. Y es bonito cuando pasamos esa etapa en nuestras vidas, o cuando Dios nos saque adelante del momento difícil que hemos pasado, o cuando logramos superar nuestro pasado y poder recordar nuestro pasado como un punto en el que aprendimos y fuimos forjados, y no como algo que nos va a amargar el resto de nuestra vida. Cuando hacemos eso es importante recordar la gracia que Dios tuvo sobre nosotros. Dios quería que Israel recordara el pasado para que recordaran lo que Dios hizo por ellos. ¿Recuerdas tú de dónde Dios te sacó? ¿Recuerdas tú cosas difíciles en tu pasado que Dios te ha ayudado a superar? Dios también quería que valoraran su presente con gratitud. Cuando pasamos por una enfermedad, por una operación, estamos en cama en un hospital, es una situación muy difícil. Depender de los demás, pasar por un momento de que no aguantas el dolor, y cuando te recuperas y te sientes bien, puedes recordar qué bendición tengo de la salud que Dios me ha dado, que aunque no es perfecta, estoy muchísimo mejor que tanta gente que está sufriendo, y eso debe traer a nuestras vidas gratitud, agradecimiento. Y Dios quería también que el pasado de Israel fuera algo que nosotros como padres compartamos a nuestros hijos lo que Dios ha hecho por nosotros. Hijo, hija, tu mami y yo no estaríamos unidos si no fuera por lo que Dios hizo. Hijo, hija, sí, tu papá nos abandonó, pero Dios nos ha sostenido y nos ha levantado. Hijo, hija, pasamos en un momento difícil. Yo de joven cometí tantos errores, pero Dios me sacó adelante y mi vida es diferente. Yo ya no soy el que era antes, hija. Hijo, aprende de mis errores. Entonces, recordamos la semana pasada que Dios es experto en poner nuestro pasado en nuestra cara para quitarnos todo sentido de esperanza de que podemos salir adelante. Satanás usa nuestro pasado para mantenernos derrotados,
esclavizados al pecado, nunca voy a poder, ya he batallado con el alcohol mucho tiempo, ya he querido acercarme a Dios, pero mis amigos me jalan otra vez y vuelvo a caer en la misma basura que antes, porque no hemos desarrollado un plan, una disciplina, un compromiso con Dios de romper con nuestro pasado para salir adelante. Y Satanás usa nuestro pasado diciendo: no valgo, no soy digno, ¿para qué intentar cambiar o mejorar? Y vimos la diferencia entre Pedro y Judas. Judas traicionó a Jesús y lo entregó para ser crucificado. Pedro no llegó a ese grado de pecado, pero sí negó a Jesús y maldijo. Y dijo: yo ni lo conozco, ni estuvo con él. Y Pedro, dice la Biblia, que él lloró amargamente. Y podemos aprender de eso. Si hemos caído en el pecado, si hemos tocado fondo, si le hemos fallado a Dios, quiero que sepas que tú puedes llorar delante de Dios y decirle: Señor, perdóname, no quiero ser el mismo que yo era. Y vemos que Pedro, Dios usó su vida de una manera poderosa para su gloria. Pedro predicó por muchos años. Dice la tradición, la historia, que Pedro murió en Roma crucificado al revés, porque lo iban a crucificar y dijo: no soy digno de morir de la misma forma que mi Señor. Y entonces lo crucificaron al revés y murió. Pero Dios, antes de eso, escribió 2 epístolas, 2 cartas preciosas en la Biblia, primera y segunda de Pedro, y hablaba de permanecer firmes en medio del sufrimiento. Hablaba de decir que al final de cuentas Dios está preparando nuestra salvación para cuando estemos con Él, y que Dios al final va a medir las obras que cada uno ha hecho. No somos salvos por las buenas obras que hagamos, porque por las obras nadie puede ser rescatado de sus pecados, pero una vez que Dios nos rescata, dice la Biblia que Dios va a dar galardones o premios a aquellos que han sido fieles. Y Dios, el apóstol Pedro dice que al final Dios va a pesar nuestra vida, nuestra conducta, las intenciones de nuestro corazón, y que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, dice el apóstol Pedro. Entonces hoy quiero que reflexionemos que el Salmo 103 dice que como la altura de los cielos sobre la tierra, ¿qué tan alto son los cielos de la tierra? Tremendamente altos, ¿no? Kilómetros y kilómetros y kilómetros. Dice la Biblia que engrandeció su misericordia. O sea, Dios no te pagó conforme merecen tus hechos y mis actos y mis ingratitudes, sino que Dios hizo grande su misericordia sobre ti. No te ha pagado conforme tus hechos merecen. Dice: sobre los que le temen. ¿Qué significa temer a Dios? ¿Tenerle miedo a Dios? Significa amar a Dios profundamente y reconocer que Él es Dios y tú eres creación, que Él es Señor, que un día toda persona va a presentarse ante Dios después de la muerte y que va a confesar que Jesús es Señor. Toda rodilla se doblará ante Él, y porque sabemos que Él es Dios y yo soy su siervo y pido que Él venga a su reino, me someto a Él y le temo en el sentido que le amo y le respeto profundamente para obedecerle. Y dice la Biblia que aquellos que se someten a Dios, Dios engrandece su misericordia sobre ellos. Dice: cuanto está lejos el este del oeste, el oriente del occidente, Dios hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O sea que no importa si tú pasaste por un divorcio, si tú tuviste un hijo fuera del matrimonio, si tú te drogabas, si tú todas las fines de semana te emborrachabas. Dice la palabra de Dios que Dios, cuando tú te vuelves a Dios de todo corazón, Él hace alejar tus pecados lejos de ti. Dios ya no te ve con la suciedad de lo que tú cometiste, con lo bajo que caíste, sino te ve como una persona que genuinamente ha clamado a Dios, reconociendo su situación, y que Dios te ha limpiado, te ha apartado para ser suyo, y Dios te ve como un hijo, una hija que Él ama, preciado, que costaste la sangre de Jesús. Esa es la esperanza que Dios nos da. Dios, a diferencia de Satanás, que usa tu pasado para desanimarte, para creer que siempre te va a ir mal, que nunca vas a encontrar una pareja, que quizás siempre vas a caer en malos hombres si eres una mujer que siempre ha escogido mal, o si crees que siempre vas a caer en lo mismo. Dios usa tu pasado con otros propósitos. En el libro de Lucas hay una historia bellísima. Hubo un fariseo, un líder religioso de la época del Señor Jesús, que invitó a Jesucristo a comer. Tenía interés en saber quién era este Jesús que hablaba con tanta autoridad, con tanta pasión acerca de Dios, que sanaba a los enfermos, que hablaba con palabras de gran sabiduría.
y lo invitó a pasar a su casa. Jesús se sentó, en aquel entonces sentaban a comer en el piso, se sentó Jesús y estaba platicando y le estaban haciendo preguntas, y una mujer que supo que estaba ahí Jesús, vino corriendo a Jesús y trajo un perfume costoso. Y dice la Biblia, quizá era un perfume que había guardado por mucho tiempo, quizá era una herencia de su mamá, porque era valioso para un momento de necesidad. Pero dice la Biblia que esta mujer llegó a los pies de Jesús con un profundo agradecimiento y vertió este perfume y empezó a llorar a sus pies y empezó a limpiar sus pies, porque una costumbre en la antigüedad, la gente, no había zapatos como los que tenemos ahora cerrados, mucha gente usaba sandalias. Entonces, al andar en los lugares polvorientos, las sandalias, los pies se te llenan de tierra y de lodo. Muchas veces cuando llegabas de un camino lejano te decían, aquí te traigo agüita para que laves tus pies, o con una toalla te lavaban y sentías fresco, era como tomar un baño. Dudo que la gente antes se bañara todos los días, por cierto. Era como una forma que, ay, me bañé, me refresqué. Y esta mujer hizo algo por Jesús que los esclavos hacían por sus amos. Le estaba diciendo a Jesús, Jesús, tú has hecho algo tan lindo en mi vida, me devolviste esperanza, estoy agradecida. La Biblia habla en dos historias. Una habla, por ejemplo, de una mujer que cometió adulterio, que engañó a su marido. No sabemos sus circunstancias, su vida, si su marido abusaba de ella o no, si de verdad se enamoró de otro. No sabemos su situación, o si sencillamente era una mujer que rompió el pacto matrimonial. Pero cuando la cacharon en adulterio, la trajeron a ella sola, al hombre lo dejaron ir, y estaban listos para apedrearla. Y llegó Jesús, y era una prueba para Jesús, porque si Jesús decía, déjenla ir, estaba diciendo, no estás cumpliendo la ley contra los adúlteros y los pecadores. Pero si Jesús decía, déjenla ir así nada más, era como si Jesús decía, apedréenla, pues ¿dónde está la gracia y la misericordia? Entonces Jesús, muy sabiamente, dice la Biblia, que se agachó en tierra y escribió algo. Quizás escribió un versículo de la Biblia, o el principio de un versículo de la Biblia que habla de mostrar misericordia. Y dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y todos se quedaron en un análisis introspectivo, porque a veces criticamos a los demás. Es un balance entre saber lo que es correcto y lo que es incorrecto, y llamar a los demás a vivir al estándar de Dios. Y es otro estándar volvernos legalistas, criticones, que no vemos nuestra propia vida o nuestros propios defectos. Entonces Jesús le dijo, el que está libre de pecado tire la primera piedra. Y todos empezaron a decir, yo dormí con una mujer también, yo cuando estaba joven cometí este error. Y dijo, no, pues no la puedo tirar. Y se empezaron a retirar desde los más viejos a los más jóvenes, la sabiduría, ¿no? Y esta mujer, Jesús no le dijo, vete y sigue pecando. Jesús le dijo, mujer, ¿quién te condena? Yo tampoco te condeno, pero una cosa te digo, vete, eres libre, pero no peques más. Y eso Dios hace con nuestra vida. Dios te acepta como eres, no importa las regazones del pasado que hiciste, pero Dios te dice, no continúes en la misma terquedad, no continúes tratando a tu esposa como la tratas, no continúes jugando con el corazón de las mujeres, enamorándolas solo para acostarte con ellas, no continúes yendo a estas fiestas o a estos compañeros que te invitan acá donde terminas borracho, donde terminas pensando mal y cayendo en el pecado. Dios te dice, te acepto como eres, pero no quiero dejarte, hijo o hija, como estás. Yo quiero cambiarte, tengo cosas preciosas para tu vida. Y yo sé que si continúas el rumbo que vas, te va a doler, vas a lastimar a otros y te vas a lastimar tú. Pero si te vuelves a mí, yo puedo limpiar tu vida y usarte para mi gloria, y vas a ser feliz en mis manos. Es lo que Dios quiere decirnos. En otro caso, una mujer tenía un problema con flujo de sangre que sangraba y sangraba y sangraba y sangraba como un periodo constante. Y había ido a todos los doctores, yo creo que hasta brujos había ido, había gastado todo su dinero con charlatanes y nunca se curaba, había perdido toda esperanza. Y en el tiempo de Israel era una mujer que era vista como sucia, contaminada por su sangre, que de repente iba caminando y tiraba sangre. Y estaba de seguro que anémica y con problemas, y quizá no dormía bien. Y dice la Biblia que un día se acercó y dijo, ese Jesús habla palabras de sabiduría, dice que Dios nos ama, que pidamos que el reino de Dios venga a nosotros, que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Déjame tan solo toco su manto. Y dice la Biblia que se acercó a Jesús, tocó su manto, y en el momento sintió el poder de Dios en ella, que la sanó. Y tuvo una alegría. Y Jesús dijo, ¿quién me tocó? Señor, te estrujan por todas partes. Dices, ¿quién me tocó? Jesús sabía que alguien había sido sanado. Y ¿qué harías tú si Cristo hiciera algo así por ti? Dirías, Señor, vivo para agradecerte.
Nadie cambió mi corazón sino tú. Nadie me dio esperanza y razón de vivir sino tú. Y quizá esta mujer hizo lo mismo. Dice que vuelto a la mujer dijo al fariseo Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa, Simón, y no me diste nada. Dice: no me diste nada para agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha lavado con sus cabellos. No me diste beso, pero esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Porque criticaban a Jesús: mira cómo está pecadora, si fuera profeta sabría quién es. Pero esta mujer todo lo que estaba es agradecida que Jesús tuvo un encuentro con ella que cambió su vida. ¿Estás tú agradecido con Jesús? Que Él se encontró contigo, que Él te buscó y que Él ha cambiado tu vida. Si estás agradecido, ¿qué estás haciendo para mostrar ese agradecimiento? No solamente pensar: ay, sí que agradecido me siento. Si estás agradecido, lo lindo de tener un corazón agradecido es que Dios cambia nuestra conducta y nuestra actitud. No seguimos siendo quien éramos. Y dice la Biblia que le dijo Jesús: por lo cual te digo que sus pecados, sus muchos pecados, dice Jesús a Simón, le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Si eres una persona que crees que todo te lo mereces, y quizá no has recibido la gracia de Dios en tu vida, de reconocer de dónde Dios te ha sacado, o cómo Dios te da esperanza, cómo Dios endereza tus pasos, tu vida, quizá para ti Dios es indiferente. Pero para aquellos de nosotros que Dios nos ha perdonado, que Dios ha cambiado nuestro pasado, que Dios ha contestado oraciones, no debemos ver lo que Dios ha hecho como algo indiferente, sino como algo para decir: Señor, ¿cómo no servirte? ¿Cómo no darte mi vida, Señor? Si tú cambiaste mi rumbo, si tú eres mi principio, tú eres mi creador y tú eres mi fin y mi destino, y un día ante tus pies voy a estar arrodillado y te voy a besar, Señor. Voy a dar mi vida para hablar de ti, para corregir mis pasos, para tratar con justicia a mi esposa, para respetar a mi esposo, para amar a mis hijos y enseñarles tu camino. Entonces Dios usa tu pasado para mantenerte agradecido, y una persona agradecida tiene gozo porque reconoce de dónde Dios le sacó. Una persona agradecida tiene paz porque no se compara con dónde estabas tú antes. Una persona agradecida se entrega al Señor y muestra fidelidad. No está con un pie en Dios y un pie agradando al mundo o vertido en el pecado. Claro, todos tenemos una lucha, Dios sigue trabajando, pero por lo menos no somos descarados, intentamos agradar a Dios en nuestra vida. ¿Amén? ¿Están bien? ¿Están despiertos? Ok, muy bien. Entonces, el Salmo 119, 71 dice: bueno me es, dice el salmista, haber sido ¿qué? Humillado. ¿Cuándo es humillado a alguien? Cuando te crees Juan Camaney, cuando te crees Pippin is nice, como decimos, cuando te crees que todos los demás son más tontos que tú y tú eres el más listo, la más lista, la más bonita, y crees que no necesitas de Dios quizá. Y muchas veces Dios permite el dolor en nuestras vidas, las malas decisiones de nuestras acciones, que nos atrapen para que dobleguemos nuestro orgullo y nos demos cuenta que necesitamos de Dios, que necesitamos escucharlo, que necesitamos obedecerlo. Dice: bueno me es haber sido humillado para que guarde tus estatutos, Señor. Un joven conoce una muchacha bonita, una muchacha fácil, se va a bailar con ella, la termina besando, se la lleva a un hotel. Resulta de que la muchacha le pega herpes o le pega sida, por más que sea protegido. ¿Es una humillación? Sí. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda a guardar tus estatutos, porque por andar fuera de tu voluntad me pasó esto. Trato a la esposa mal, con insultos, la abuso con palabras, la trato malas y al rato me quedo solo. Ya no hay quien me haga desayuno, ya no hay quien esté a mi lado, ya no hay quien esté conmigo. Entonces te das cuenta de lo que es la soledad y lo que perdiste. Bueno me es haber sido humillado para que guarde tus estatutos. Dice el Salmo 119, 67: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, como una ovejita que: Señor, tú eres el buen pastor, pero el lobo por aquí me está diciendo que hay caminos muy bonitos que ver, que me estoy perdiendo por estar contigo. Voy a ir con el señor lobo. Y te vas con el señor lobo y es una trampa para destruirte. Es lo que hace Satanás. Dice: bueno, dice, antes andaba descarriado, mas ahora
por haber sufrido las consecuencias de mi pecado, sigo soltero. Por haber sufrido las consecuencias de mi pecado, destruí mi familia. Por haber sufrido las consecuencias de mi pecado, pasé por estos baches y este dolor. Dice, mas ahora guardo tu palabra, dice la palabra del Señor. Entonces Dios usa tu pasado para hacerte más entendido, más sabio. No sigas viviendo igual. Aprende de tus errores en el pasado. Deja que Dios use esas cosas que cometiste fuera de su voluntad para aprender y no volver a cometerlas. Si tu actitud destruyó tu familia, cambia tu actitud. Si tu pecado te está llevando lejos de Dios y te ha metido, y te paró la policía y te dio un DUI, aprende de eso y no vuelvas a tocar una cerveza en tu vida. ¿Sí? Dice Proverbios 22:3, el avisado o el prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. ¡Hey! ¿Qué pasó, compadre? Vente acá, vamos a tener un bautizo, una fiesta, vente para acá. Y tú vas y no, pues, pero tú ya sabes que cada vez que vas te empieza a antojar la cervecita y luego al rato terminas mal y te peleas con alguien y empiezas a hacer ridiculeces al estar bajo la influencia del alcohol. Bueno, ¿qué estás buscándole allá? El avisado ve el peligro y lo evita. No, compadre, muchas gracias, pero si quieres venir aquí a la casa nos tomamos un cafecito, puedes venir, ¿sí? Ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y ¿qué? Sufre el daño. ¿A poco no es cierto en nuestras vidas que cuando nos salimos de la voluntad de Dios, nos hacemos cosas que sabemos que son imprudentes, ahí caemos en la misma otra vez? Entonces, la palabra de Dios nos advierte eso. Hay una ilustración de que se ve, quizá puede ser el globito rojo la esposa, o quizá puede ser la mamá. Déjame, sé lo que hago yo, mamá, y lo amo. Dice el globito que ama mucho al cactus, ¿verdad? Está el cactus ahí con los brazos abiertos, dispuesto a recibir a la globita, o al globito, podría ser también. Y tú le dices, no, ese muchacho no te conviene, hija, que mira que sus amigos son maleantes, mira que sus amigos están en drogas, mira que este muchacho le habla mal a su mamá. No, mamá, tú no sabes cómo me trata a mí y yo lo amo. Cuando él se case conmigo lo voy a cambiar. Y se creen más sabios, pero es inevitable que la naturaleza de un cactus tiene espinas y te va a lastimar tarde o temprano. Entonces aléjate, abre los ojos bien antes de casarte. Y si ya te casaste, ni modo, ciérralo, ve a consejería hasta que le corten los cactus a ese hombre. Y si no quiere cortar los cactus y te sigue picando y lastimando y es un golpeador, pues busca ayuda. Y si no cambia, entonces no te queda más que la separación por el bien tuyo y de tus hijos. Aunque debe ser lo último de los recursos, debemos buscar sanar los matrimonios lo más que podamos, buscar la consejería, porque Dios aborrece el divorcio porque es tan feo y destruye familias. Dice el cactus, prometo jamás lastimar a mi bueno, ¿verdad? A algunos les falta prudencia. Algunas de ustedes, mujeres, a veces han pasado de que se enamoran de un chavo que es mujeriego y al rato les sale mal, pasan por un divorcio, un problema, 5 años, por fin se zafan, están 2 años solteras y encontraron a otro, y encontré al Juancho, ese sí me quiere. Y al rato Juancho otra vez empieza con infidelidades y como que te tienden a atraer los mismos tipos de hombres, y así es, tú dices, oye, pues algo está mal en mi vida, como que mi juicio de escoger no está muy bien, a lo mejor necesito un tune-up en mi vida de psicológico, espiritual, y ver por qué soy atraído a hombres dominantes, a hombres mujeriegos, a hombres así, y cambiar y escoger muy bien la próxima vez. A lo mejor necesito ayuda de la familia o de amigos sanos que me digan qué piensan del Juancho antes de empezar algo con el Juancho. Porque si todos ven que trata mal a la mamá, es no, Juancho, no lo has visto cómo voltea a ver a las mujeres. Apenas pasa una mujer y en tu cara lo voltea a ver, parece abanico de un lado al otro cuando vas en el mall o a la playa. ¿Sabes qué? No te conviene ese muchacho, tiene una mirada, no, te va a fallar. Y a veces ignoramos el consejo. Entonces, el otro extremo es que dices, me lastimaron, y no vuelves a ser vulnerable nunca. No tienes que llegar a ese extremo. Puedes ser vulnerable, pero ser prudente. Hay gente que ha sido lastimada en iglesias, con líderes, pastores abusivos, controladores, dominantes, que tienen un concepto de liderazgo equivocado. Es bíblico que obedezcamos a nuestros pastores, porque cuando no hay un sometimiento sano al liderazgo,
una iglesia se divide y causa problemas porque todos pensamos diferentes y cada quien queremos hacer las cosas a nuestra manera, y las iglesias se dividen y sufren y el reino de Dios se destruye. Pero cuando el liderazgo es sano, está caminando con Dios, y ese liderazgo rinde cuentas a los ancianos o a otros que lo tienen responsable si él falla en algo, entonces la Biblia dice que nos debemos someter en amor. Pero a veces hay liderazgos que no son sanos, que son gente sinvergüenza, que está robando dinero, que está en pecado, y la gente que se atreve a cuestionar dice: no toques al ungido de Dios. Sacan de contexto la Biblia. O no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero el hecho de que una iglesia te haya lastimado no significa que todas las iglesias son así. El hecho de que un hombre sea golpeador o mujeriego no significa que todos los hombres son así. O sea, sé vulnerable. Es imposible tener una amistad o una relación con una persona, con una iglesia, con una familia de amistad, con un amigo, sin ser vulnerables. Porque hasta los mejores amigos pueden fallarnos y pueden lastimarnos. Y así como nos lastiman, nosotros también lastimamos a otros, porque somos imperfectos. Pero la clave es que si tú lo descubres, pide perdón, cambia, sé una buena persona. Y si ves que la otra persona ya es un asunto de carácter y que va a cometer lo mismo una y otra vez, sé cuidadoso y apártate. El avisado del mal y se aparta. Entonces, sé vulnerable, pero cuídate. No cometas los mismos errores una y otra vez. Aprende de tus errores. Hay hombres que se van a la pachanga, andan con una muchacha, dejan y se van y andan con otra, y luego andan con otra. No pueden estar solos porque saben que necesitan de alguien, pero tampoco ninguna relación les dura, porque no están sometidos a la voluntad de Dios, porque no están dejando que Dios realmente sea Señor de sus vidas. A veces nosotros tendemos a batallar con áreas de nuestra vida, a lo mejor nuestro carácter, que somos explosivos y que ya nos hemos peleado con 10, 12 personas alrededor nuestro. A lo mejor decimos las cosas muy bruscamente, a lo mejor nos metemos en problemas que en un trabajo llegábamos a las 7 cuando debíamos entrar a las 6, y como que nos dieron varios warnings y advertencias y terminaron diciendo: lo siento, ya no tienes trabajo, te vas a otro trabajo. ¿Y qué te pasa en el otro trabajo? Lo mismo que te pasó en el otro. Y la pregunta es: ¿por qué no aprendemos? Porque somos seres de hábitos. Así como tenemos hábitos buenos, tenemos hábitos malos. La Biblia no nos dice que nuestra fe en el Señor es por sentimiento. Andamos dice la Biblia, por fe, no por vista. Y necesitamos confiar en Dios, desarrollar en nuestra vida disciplinas espirituales, la oración, leer la palabra, reflexionar en ella, ser transformados en nuestra forma de pensar por la Biblia, para no ser los mismos que éramos antes. Evitar las cosas que nos tientan. Aprendamos de nuestro pasado. Y mucha gente dice: hermano, yo sí tengo la esperanza y la fe que esta vez sí voy a cambiar. Quiero decirte algo: con esperanza y con fe de volver a caer en lo mismo, volver a escoger el hombre equivocado, volver a caer en deudas, volver a caer que te corran del trabajo por irresponsable, volver a caer en relaciones rotas, volver a caer que te peleas con todo el mundo, no basta solamente la fe o las buenas intenciones. ¿A poco si yo digo: pues hermanos, yo tengo fe que voy a bajar de peso? Se le batalla. Uno vuelve a caer en los tacos y vuelve a caer en las tortas y vuelve a caer en las cosas ricas. Se necesita disciplina y no es fácil. A algunos nos cuesta más trabajo que otros, pero la clave está en que no sean buenas intenciones, sino que hagas un plan para bajar. Un plan para evitar las tortas, para evitar los tacos. Come tu pollo, come tu arroz, tus verduras, etcétera, etcétera. Si no haces un plan, de nada sirve. Ahora, un plan sin un plan de ejecución tampoco sirve de nada. Nuestro secreto de nuestro futuro está en nuestra rutina diaria. Hay matrimonios que se viven peleando y dicen: pero hermanos, vamos a ir unas vacaciones a la playa como familia, y creemos que esas vacaciones van a sanar nuestro matrimonio. No, lo que va a sanar tu matrimonio es cómo tratas a tu esposa todos los días, en la mañana y en la noche. Hoy, vacaciones o no vacaciones, mañana, pasado, que seas atento, que la quieras, que la ames, que te preocupes por ella, que le hables palabras que le demuestren tu amor, que tú como mujer que respetes a tu esposo, que cuides la crítica que le das. Día a día, lo mismo pasa en nuestra vida. Dios permite nuestro pasado para que aprendamos de las burradas que hicimos, y con la ayuda de Él, sometidos a Él, desarrollemos en nuestra vida disciplina, un plan para cambiar, donde todos los días hacemos algo
diferente a lo que siempre habíamos hecho, para no ser los mismos que siempre fuimos. Amén. Entonces, dice en Proverbios 21, el hombre que reprendido endurece la cerviz. ¿Sabe lo que es la cerviz? El cuello son las vértebras cervicales. ¿Qué es endurecer la cerviz? ¿Han visto que los coreanos cuando se saludan dicen "Annyeonghaseyo"? ¿Sí? Y no puedes ver a los ojos, tienes que ver al piso. "Annyeonghaseyo", ¿sí? Tienes que ver al piso, y es una forma de mostrar reverencia y respeto. Pero si tú no haces eso contra alguien o hacia alguien, es que yo no voy a doblegar, no lo respeto. Yo no doy mi brazo a torcer, yo nunca he estado mal. Entonces, ¿qué es? Endurece el servicio, no te quieres inclinar, no quieres reconocer que estás mal, es orgullo. Entonces dice la Biblia que el hombre, que yo tenía la razón y vas a ver, es por allá, y llegas y estás re perdido en el carro, pero no reconoces tu error. Dice que endureces tu cerviz, de repente serás quebrantado. O sea, no quieres bajar el cuello, entonces Dios agarra tu cuello. ¿Sí? Te voy a tener que hacer esto, hijo, a que toques fondo, porque de otra manera no reconoces, eres un orgulloso. Dice, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Está fuerte, ¿verdad? ¿Quién quiere endurecer la cerviz? ¿Cuántos de nosotros queremos humillarnos ante Dios? Dice, humillamos ante Él para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, dice Pedro, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Entonces no seas duro. Si en tu pasado tu problema ha sido el orgullo, si en tu pasado tu problema ha sido no someterte a Dios, ya basta, ¿no? ¿Cuánto tiempo más vas a sufrir? 2, 3, 4, 5 años igual en la basura, peleando con la esposa, con problemas. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Ya, doblégate, dile perdóname, Señor, y sé feliz. Dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuánta gente habría alcanzado misericordia si tan solo dijera perdóname? Si tan solo dijera, Señor, ya basta de jugar con las mujeres. Señor, voy a enfocarme, preferible quedarme solo de estar jugando con esta mujer. Señor, preferible quedarme sola de estar saliendo con este hombre que es un mujeriego y que me trata mal. Señor, preferible aguantarme con mi pecado que ceder y luego arrepentirme de todo el relajo que estoy haciendo, ¿no? El que se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. ¿Qué significa que alcanzará misericordia? Que Dios podrá restaurar tu vida. ¿Cuántos quieren ser felices? ¿Cuántos quieren tener gozo? ¿Cuántos de ustedes quieren tener paz? ¿Cuántos en su vida quieren tener amor? ¿Sabe lo que es eso? Los frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo vienen esos frutos? Obedeciendo a Dios, sometiéndote a Él. No nada más venir un mensaje aquí, te sales y sigues viviendo igual. No, ahorita llegando a tu casa, no te vayas a dormir sin orar. Agarra un capítulo de la Biblia y léelo, reflexiónalo. Si hay un hábito pecaminoso en tu vida, deja de hacerlo esta semana. Empieza a enderezar tus caminos para que Dios pueda enderezar tu vida. Mira lo que dice en Efesios: despiértate, hey, sigues dormido en el pecado, tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Tu vida que está oscura, que está deprimida, que está amargada, Cristo te va a alumbrar. Dice, miren entonces con mucha atención cómo andan, cómo estás caminando, cómo estás viviendo. No vivas como un necio, sino vive como una persona sabia, una persona prudente. Dice, aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, algún día Cristo va a volver. Algún día vamos a morir, cada uno de nosotros. Por eso aprovechemos el tiempo, vive tu vida para Dios, endereza tu familia, endereza tu vida, endereza tu corazón. Sabe que tienes valor, que Dios te ama, que Dios puede hacer grandes cosas contigo. Por eso no seas insensato, sino aprende la voluntad del Señor para tu vida. Amén. Hermanos, dice Romanos 12 que no nos amoldemos como una gelatina. La gelatina la preparas y la pones en un molde. ¿Y qué hace la gelatina? Agarra el molde, ¿de dónde la pones? A lo mejor tú estás rodeado de cuates que viven su vida mal. Te metes en ese ambiente, te amoldas y te comportas y hablas igual como ellos, o piensas igual como otras mujeres así. Pero la Biblia dice que no lo hagas, que por las misericordias de Dios, porque Dios ha sido misericordioso contigo, que presentes tu vida como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él cada día. No es fácil, pero es una disciplina diaria. Y dice que perdónenme, hermano, necesitamos comprar otro cable. Les voy a pedir ahí si me ayudan. Los del sonido, a lo mejor pedir uno en Amazon esta semana. Pero bueno, hay que cambiar nuestra vida. Y dice la Biblia que no
nos amoldemos a este mundo, dice no nos amoldemos a este mundo, sino al contrario, el versículo 2, cambien su manera de pensar para que lleguen a conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Aburrida? Todos esos de la iglesia, súper aburridos, ¿sí? No. ¿Cuántos de ustedes desde que vinieron a Cristo su vida es aburrida? No, hombre, es una vida preciosa. Si uno camina con Dios, es una vida preciosa. Que amas a tu familia, que tienes paz, que ya no tienes las cargas que antes tenías, que ya no eres esclavo de tus pecados como antes lo eras. Dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Busquemos a Dios. Dios usa tu pasado, por último, Dios usa tu pasado para que estés agradecido, para que seas fiel a Él, para que tengas gozo, para que tengas paz. Dios usa tu pasado para que aprendas, para que seas entendido y no vivas repitiendo los mismos errores. Y por último, Dios usa tu pasado para hacerte útil para su gloria y para su honra. ¿Cuántos de ustedes su testimonio Dios lo ha usado para tocar la vida de alguien más? Quizá no has compartido tu testimonio. Hay gente que era atea, que no creía en Dios y que llegó un punto en que se dio cuenta que tiene que haber un Dios y se dieron cuenta de la necesidad que tenían. Ese es un testimonio que Dios puede usar para tocar la vida de muchos. Hay algunos de ustedes que su matrimonio estaba bien mal, pero cuando vinieron a Cristo Dios los ha sanado. Amén. Y eso es algo que hay que compartirlo, porque vivimos en un mundo de una de cada dos parejas truenan. Necesitamos compartirle al mundo la esperanza que Cristo da. Es algo bueno compartir a Jesús. Dios puede hacer usar tu pasado para hacerte útil. Mira lo que dice la Biblia, estamos terminando. Dice, las mujeres adultas deben portarse con respeto. Ahí es increíble, ¿verdad? Hay mujeres adultas que parecen teenagers, caprichosas, se visten como teenager, hacen cosas, malas decisiones. Dice, portarse con respeto, no ser chismosas ni emborracharse. Deben dar buen ejemplo y enseñar a las jovencitas a amar a sus esposos y a sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando uno se casa hay muchos ajustes. Hay cosas que aprendiste a la mala, que no te funcionaron y que tuviste que cambiar. A lo mejor como hombre eras mujeriego y dijiste, no, la cosa no va por ahí, eso nada más trae dolor, destruye a la familia, hunde a los hijos. Entonces, ¿qué tienes? Deja que Dios use eso para aconsejar a tus hijos. Hijo, yo la regué bien feo. No cometas los mismos errores que tu papá cometió. ¿Sabes qué, jovencitos? Busca a Dios. Yo anduve aquí, acá, y nunca me fue bien al estar lejos de Dios. ¿Tú no crees que Dios puede usar tu pasado? ¿Que no puedes aconsejar a alguien con los errores que has cometido? Claro que sí. ¿Qué estás haciendo con tu pasado? Hay personas que pueden ser mentores a jóvenes que andan por malos caminos, mujeres adultas que pueden ser mentores a muchachitas más jovencitas que están con muchos problemas, que no saben, que las jalan para agradar a las amigas y terminan haciendo cosas malas. Dice que les enseñen a ser juiciosas. ¿Qué significa juiciosa? Que usa bien su juicio, inteligentes, sabias. Dice puras, cuidadosas del hogar, bondadosas, sujetas a sus esposos que los respetan. Para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios, anima igualmente a los jóvenes ¿a qué? A ser prudentes. Deja que Dios use tu pasado. Si la regaste, si has fallado a Dios, yo te reto a que esa historia tuya que te fue mal, permitas que Dios la use para su gloria. Hace un tiempo, hace 2 semanas, me dio mucho gusto que uno de nuestros hermanos mayores de nuestra iglesia, no viejito, pero tampoco es el joven de 35 años, tuve la oportunidad de ir con los jóvenes y les platicó de su vida, de lo que Cristo había hecho en él, de cómo Dios lo transformó, y les dio consejos a esos jóvenes de que no cometieran los mismos errores que él cometió. Y ese hermano estaba con mucho gozo de saber que Dios usó su vida. Y yo quiero que tú sepas que Dios puede usar tu vida también. Los errores que cometiste, déjalos, que Dios los use para su gloria. Si te hirieron y Dios te confortó, compártelo con otros que necesitan esperanza de que hay luz después del sufrimiento y del túnel. Quiero terminar con este versículo. Léalo conmigo. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. ¿Has sufrido?
¿Has sido consolado por Dios? ¿Dios ha cambiado tu pasado? Deja que Dios lo use para su gloria. Deja que la luz de Jesús brille en ti. Si has cometido los mismos errores, ya párale, ya aprende. Desarrolla en tu vida disciplina. No seas como Judas, sé como Pedro. Arrepiéntete con lágrimas y cambia tu destino. Porque el que no endurece la cerviz de pronto será quebrantado y no habrá para él medicina. Pero una y otra vez vemos que Dios es misericordioso. Dios ha prolongado tu misericordia para que aprendas y cambies tu rumbo. Vamos a inclinar nuestro